Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente estamos aquí en el canal Poeticando con Ledesma. Nuevamente nos encontramos en la Casa Refugio Citlantepetl. Mandamos un agradecimiento a la maestra María Cortina por abrirnos las puertas de este bello espacio y a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. En esta ocasión, nuestro invitado es poeta náhuatl mestizo y director del Centro Transdisciplinario Poesía y Trayecto AC. Fusiona oralidad, performance y videopoesía con una visión bilingüe que reivindica el náhuatl. Es fundador del Circuito Nacional Poetry Slam MX. Ha llevado su obra a Estados Unidos, Brasil, Cuba, Perú, Colombia, Francia y Alemania. Es ganador del Premio Interamericano de Poesía Navachiste 2019. Participó en la Exposición Mexica en París 2024 y en proyectos apoyados por el FONCA. Con 16 libros publicados, su trabajo ha sido documentado por el IMBAL y ha impactado en cine, televisión y espacios públicos, en donde convierte la poesía en un acto vivo y comunitario. Estamos hablando nada más ni nada menos que del poeta Carlos Atl. Carlos, muchísimas gracias por acudir a nuestra invitación. Gracias, Daniel. Para mí es un placer estar aquí contigo poeticando. Padrísimo. Carlos, pues la verdad estoy sorprendido por la extensión de tu obra. La verdad no es tan fácil que un poeta tan joven tenga 16 publicaciones y además he estado indagando y veo que estás realmente muy metido en las cuestiones de poesía y bueno, realmente muchas referentes sobre ti, muchas personas que te conocen en el medio, entonces es muy muy grato de verdad tenerte con nosotros. Gracias. Me gustaría comenzar la entrevista porque yo comencé haciendo estas entrevistas pensando que lo mejor era concentrarnos exclusivamente en los conceptos poéticos y en la poesía. Pero en particular en tu caso, y porque he visto que aporta, me gustaría también que nos dieras un poquito de contexto personal. Porque siendo hablante de náhuatl me interesa mucho saber, por ejemplo, cuál es tu lengua madre, cómo aprendiste una segunda lengua, en qué contexto te desarrollaste, creciste, etcétera. Bueno, tenemos normalmente el prejuicio de que las personas indígenas son hablantes de una lengua materna, que no está mal, pero en un contexto urbano como es el de la Ciudad de México o intercultural en las metrópolis. ¿Tú naciste en la Ciudad de México? Yo nací en la Ciudad de México. Y se pierde la noción de interculturalidad y de migración, que es muy importante, sobre todo estando en este espacio tan maravilloso que es la Casa de Refugio Citlantepetl, que ha acogido a personalidades de todo el mundo en contextos de crisis. Y así ocurrió con mi familia cuando llegó a Ciudad de México en 1971, durante la mayor migración de Latinoamérica del siglo pasado, de personas buscando un hogar. Y fueron migrantes de todo el país que llegaron al Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán, al sur de la ciudad. Dentro de ello, mi familia, que viene de San Andrés Tepechuchuca y Jalacingo, Puebla, en la Sierra de Puebla, en Aguas. Yo cuando nací, mi familia ya llevaba unos buenos años. Mi mamá llegó a los 4 años, ya no heredó la lengua. Los últimos portadores del náhuatl como lengua materna fueron mis abuelos. Es decir, es una lengua originaria o indígena, puede ser lengua materna o no. En nuestro caso el español, o en mi caso es el español mi lengua materna, aunque no es una lengua originaria. El inglés es una lengua materna. Mis primos y primas que nacieron en Estados Unidos, migrantes, son nahuas, pero son nahuapochos o cholos, ya nacieron allá, pero son nahuas. Claro. Y su lengua materna es el inglés y el español. Entonces, desde esa visión es donde yo he creado mi obra. El náhuatl, digamos, lo aprendiste posteriormente. Así es. Sí, yo comencé a recitar en los camiones. Yo tengo 36 años. Comencé a recitar en los camiones alrededor de los 20 años. Primero vendía paletas para sacar lana. Luego se me ocurrió leer cuentos. Y luego me volví un cuentacuentos experto porque pues vas a alta velocidad agarrándote la cumbia de fondo, el tope, la gente te discrimina, no te hace caso. Entonces vuelves un escenario ahí por sobrevivencia, como fue mi caso.
Y por una cuestión mínima que era de que del Parque de los Venados al Metro Zapata no me iba a dar tiempo de contar el cuento, dije unos poemas y me aventé el poema, un poema ahí muy hermoso, ahorita voy a acordar del autor, y dije, funcionó, y dije, pues ahora voy a decir poemas, pues si me dan lo mismo de dinero que por decir cuentos, pues, y ahora sí que si me dices lo planeé, no lo planeé. De pronto fue casi una cuestión práctica por la cuestión del trayecto, del movimiento, así es. Qué maravilla. Y luego algo me dijo, que eso sí ya tiene que ver con el... A ver, ¿a qué edad era esto del camión? Y de los como entre los 20 años, antes, despuesito, un poquito. ¿Tú no escribías poesía en ese momento? No. Okay. Y me empecé a aprender poemas de náhuatl, de Nezahualcóyotl, de Ahuizo, de Cayehuatzin, Macuilxochitl, porque algo dentro de mí, que ahora ya entiendo que es el nenotaloni, que es como se le llama al don que uno tiene, me dijo, hacia allá. Y en alguna de esas, cuando yo ya estaba diciendo poemas en náhuatl y estaba ya aprendiendo en la Galería Autónoma de Filosofía y Letras, donde estudiaba también en Filos, náhuatl, donde estaba aprendiendo, relacioné que lo que yo decía eran las mismas palabras que mis abuelitos y abuelitas hablaban en secreto, en momentos rituales, en momentos de dolor, en momentos donde no quieren que nadie más escuche. Okay. Dije, yo soy náhuatl, pero no lo sabía, sino como que fue una cuestión como que ya me pasó. Entonces yo conocí a Rojo Córdoba, que él fue durante el año 2011, digamos, que es cuando yo empecé allá a meterme más en todo esto. Él estaba promoviendo el slam de poesía en esa época, y lo entrevisté para un trabajo escolar. Así que él me dijo, existen todos estos movimientos de poesía, el Poetry Slam me invitó a un slam de poesía. Yo lo único que conocía era decir mis poemas en los camiones para sacar dinero para la escuela, no conocía otra cosa. Me sentía como un profeta olvidado, solo, huérfano de hermanos, y cuando vi que había poetas jóvenes como yo, o sea, me pasó algo. Es como Peter Pan, que todos los niños perdidos y llegan ahí, ¿no? Sí. Y pues gané mi primer slam de poesía en febrero del 2011 y de ahí me la seguí. ¿Por qué? Porque lo que yo hacía, lo hacía convenciendo a un público que no era público, lo convertía en público de la poesía. Entonces ya pasaron los años y entrevistando a mi abuelita, Juanita, ella me empezó a contar historias que yo ya sabía pero que no tenía consciente de ellas, y me habló de los cuauhteyotes, o cuauteyot, que son los abuelitos más abuelitos de mi familia, okay, que en su altar tenían una serpiente, que era una serpiente verde azul, de chalchihuite, así de esos colores, y que les cuidaba. Era una imagen de madera. No, era una serpiente. Una serpiente real. Una serpiente real. La tenían ahí como en un... No, ahí vivía, en el altar. Porque les cuidaba, era como la figura nahualca, digámoslo de alguna forma, de mi familia. Y los abuelitos subían al Cerro Teotzin, que es un cerro que está en Puebla, a hablar con Dios, pidiendo la lluvia. Entonces mi abuelita me decía, no, las abuelitas se tenían que cepillar el cabello y formaban las nubes. Y los abuelitos empezaban a raspar el machete y con eso ya tronaban. Entonces mi abuelita me lo contaba como ahorita nosotros poeticando, pero pues mi abuelita mientras estaba haciendo la comida y yo ahí cayéndome, o con mi abuelito con su casa de materiales, que yo iba a trabajar con él a los 16 años, y él, pues yo cargando los bultos de cemento y él contándome, muy natural. Sí. Eso, digamos, sí fue maternamente, es la oralidad de la... Sí. Y ya fue... tradición oral. Exacto. Entonces ya fue que yo, digamos, yo ya de alguna forma me di cuenta, ya conforme pasó el tiempo, que si yo hubiera nacido en el pueblo, en Puebla, yo probablemente hubiera sido un cuauhteyote que hubiera ido al cerro a pedir la lluvia, pero nací en la ciudad y entonces el don se actualizó y nací poeta. Entonces por eso era natural que en los camiones se me diera todo esto. En tu obra artística no solo poética, porque haces otras cosas, ¿no? Eres performancero, conservas un sentido de ritualidad, ¿no? Y supongo que tiene que ver con todo este origen familiar. ¿Cómo vives esta parte de lo ritual en tu obra artística? Sí, fíjate, pues a partir de lo que te he comentado, y mi familia siempre ha recibido en la casa de mis abuelites, que está en el Pedregal de Santo Domingo, desde que yo me acuerdo que era chiquito, recibían al señor de Chalma, que es una advocación de Tezcatlipoca, es el espejo negro de obsidiana, la sagrada oscuridad. También al señor de Texocuispan, que es un Cristo negro. Entonces como que hay una relación ya sincrética de mi familia con esa parte muy profunda.
Y mi mamá, pues también el altar de la Virgen de Guadalupe que está frente a la casa de mis abuelitos, mi mamá tiene una rosticería ahí. Ella se volvió la mayordoma, entonces cada año recibe gente, los mismos vecinos le dicen cuánto te damos, yo pongo la comida, yo traigo los mariachis, como que mi mamá se convirtió en la hacedora de la fiesta ritual de la Virgen, entonces como que esos cargos rituales, que en una comunidad originaria normalmente también son cargos espirituales y políticos, como que se actualizaron, pero en el barrio. Hay una transformación, Una transformación. una esencia que se mantiene, podría decirse. Así ¿no? es, y pues... Se actualizan las formas, pero la esencia se hereda, digamos. Sí, hay algo que se sigue transmitiendo. Yo por eso teóricamente, porque también me gusta mucho la cuestión teórica académica, desarrollé el concepto lengua sanguínea, que tiene que ver con la transmisión genética de algo, de una pulsión. Tú sabes, la mayoría de mexicanos somos preponderantes a la diabetes, la hipertensión, aunque tengamos una vida saludable. ¿Por qué? Porque la herencia genética ahí lo tenemos. Claro. Bueno, pues lo mismo pasa con las lenguas. Hay lenguas que han estado durante siglos en la sangre, en el ADN de las personas, pero por el contexto sociocultural no se activó la lengua. Tal fue mi caso, que pasaron 2 generaciones para que se volviera a activar, pero porque el contexto volvió a ser propicio. ¿Qué quiere decir esto? Que la discriminación, las barreras económicas, sociales, todo eso dejó de ocurrir porque yo pude acceder a estudios universitarios, cobrar conciencia de eso y nuevamente volvió a ser propicio el contexto para que yo pudiera hablar la lengua nuevamente. Como si hubiera una especie de opresión que bloqueó esa parte y luego ganas esta nueva libertad y surge nuevamente algo así. Así es por eso es una lengua sanguínea, a diferencia de la lengua materna, que tiene que ver con la teta y darlo en casa. La lengua sanguínea está ahí, latente, pero no está latiendo sino hasta cuando despierta nuevamente. Vale. Oye, en cuanto a géneros literarios, ¿tu obra consiste exclusivamente de poesía o has explorado alguna otro género, cuentos, ensayos? Me he comenzado a desarrollar en la narrativa y en el ensayo literario. Es algo que estoy incipiente. Estudio creación literaria en la UACM. Mis maestras son maravillosas y la verdad es que a mí me ponen unos 2, 3 grados más porque lo que les muestro pues ya... La trayectoria que traes. Sí, me tratan bien, pero como alguien a quien le deben de picar las costillas. ¿Qué maestros admiras en cuanto a literatura? Que te hayan dado directamente clases. Pues a Rosina Conde, que es yo tengo un vínculo muy hermoso con Tijuana casi siempre desde que empecé mi obra. Y ella pues es una poeta tijuanense. A Uriar, que ahorita ya está bien viejito, pero lo queremos tanto. Y no, él me ayudó mucho. La pandemia él fue mi maestro virtual. Él estaba en Nueva York y él me daba clases ahí de dramaturgia y yo lo admiraba y él decía cosas. Y yo soy muy disparatado e irreverente en mi obra literaria en muchos aspectos. Y él no se asustaba, a diferencia de otros profesores o profesoras que me decían, no, es que eso es muy vulgar o eso es poesía. Y el maestro pues, nada más le daba risa. Leí por ahí algo sobre el reggaetón o algo así que escribiste, ¿no? Es que lo digo porque hay como todo mucho prejuicio contra el reggaetón y de pronto vi tu texto y dije, órale, es que sí se acerca mucho a las letras del reggaetón, pero tiene también como esta visión tu poesía, yo diría que es muy mística también, ¿no? Entonces son estos brincos como dicen, de lo sagrado a lo profano, ¿no? Es que eso justo es lo que me encanta, porque ahora sí que en las entrevistas sale el chismecito, ¿no? Yo empecé a recitar en los camiones, sí para ganar dinero, y para la escuela, pero no únicamente, sino yo estuve en grupos de autoayuda en mi primera, digamos, 18 o 22 años. Okay. Entonces yo también aportaba, de repente yo era un jovencito, pero que guiaba un grupo de drogadictos y alcohólicos y neuróticos, junto con otra amiga que estudiaba Derecho en la UNAM, igual que conmigo, y ahí nos ves a los jóvenes estudiantes manteniendo un grupo, recitando poesía en los camiones, ¿no? ¿Por qué llegaste a grupos de autoayuda? Bueno, cuando yo estaba en la prepa, comencé a consumir marihuana, y no es que la marihuana me hiciera daño, sino toda la problemática que en un contexto como en el que yo me desarrollé en mi infancia y en mi adolescencia, pues fue doloroso. Sí. Entonces fue como un proceso de sanación, Yo encontré la espiritualidad en un grupo de cuarto y quinto paso, como le dicen. De alcohólicos. De alcohólicos anónimos. Y a partir de ahí, yo, digamos, ya dije, ¿yo qué hago aquí? Con todo el respeto, ¿no? Dije, ¿yo qué hago aquí? Ya llevo como 5 años en estos grupos. Pues yo estoy estudiando una licenciatura,
pues yo gano dinero, haz esto, y mi mismo padrino me dijo, tú ya, date de alta, amigo, tú vete a estudiar y... Pero tú entraste ahí por tu propio, digamos, ¿asumiste como un problema tu consumo de marihuana o no, más bien? Lo que pasó es que me agarraron fumando mota en un camellón los policías. Como no me dejé sobornar, me llevaron a la escuela y ahí los de la escuela me igual. Como un poco de castigo. Que castigo. Pero en ese momento mi familia estaba en una crisis. Mi mamá, que era la que mantenía la familia, la acababan de operar de una abertura amplia en su vientre. No se podía mover. Imagínate, yo, que su mamá convaleciente tiene que ir a rescatar a su hijo por andarse marihuaneando. Entonces, o sea, dentro de todo eso había crisis en mí. Sí, y claro. Ahora sí que me llegó el mensaje, como dicen, y acepté el mensaje y me agarré. ¿Te gustó, digamos, hubo un trabajo interno para... Sí, para yo no me solté, porque todo eso que yo encontré ahí, como le llaman en los grupos de autoayuda, es la pared humana, que es eso que tú encuentras y te puedes sostener de alguien. Cuando yo dejé los grupos y encontré la poesía, me pasó lo mismo, pero dije, guay, pero aquí no tengo que estar diciendo groserías ni sintiéndome culpable. O sea, tienen sus cosas, ¿no? Claro. Y aquí encontré libertad, aquí encontré algo que yo no había tenido, pues la poesía me dio seguridad, me dio independencia, me hizo sentir hasta hermoso, porque el hecho de pararte en un camión o en un micrófono a decir algo, te ayuda a la seguridad interna, ¿no? Y yo haber vivido... Exacto. Y después de una vida, pues, violenta en el barrio, yo la verdad es que la poesía le estoy agradecido. Te salvó de situaciones de violencia o de complejidades del barrio y todo el rollo. Oye, entonces, en cuanto a otros géneros, ¿editados tienes cuentos, ensayos? Sí. ¿O sí también? Sí, tengo ensayos publicados en revistas y cuentos también en antologías. Okay. Estoy preparando un libro que se llama Tenochtitlan 420, que habla sobre el contexto actual de indígena urbano de Tenochtitlan hace 700 años, okay, como yo lo vivo, pero con alguien que si bien hace cosas rituales, pero fuma mota, anda en bici, baila cumbia, es de lo que es la realidad actual. Sí. O sea, no, alejado de esta visión seria y de narices polveadas de la cultura, ¿no? Sino claro, más bien desde el barrio, desde la esencia, desde lo humano, ¿no? Claro, porque sin poses. Claro, porque justo me di cuenta de eso. Yo cuando, digamos, por ponerlo en términos sencillos, yo conocí de Dios en el barrio, con los alcohólicos y drogadictos. Entonces me di cuenta que Dios era para todo el mundo y que si Dios amaba a los que son más léperos y groseros, pues yo le podía hablar así y él me amaba. Entonces dije, pues yo voy a hablar de esos temas, de lo sagrado, pero así. Y de una manera neta, digamos. De una manera neta, y obviamente también cuido el lenguaje, pero no le temo a tocar esos temas. Eso. Oye, pero en tu familia habría también un tema de religiosidad, de deidades, o no tanto, o era más bien catolicismo. Es catolicismo, pero así como, o sea, sí es muy ritual dentro de este parámetro católico, pero mi mamá me decía, tú con que estés bien, cree en lo que tú quieras. Ya. A mí con que yo te pueda ver sano y que no estés ahí drogándote. Ajá. Con eso ya con no me importa lo no que creas, ajá, ¿no? Claro. Tener valores y tener otra. Oye, pues, ¿qué te parece si pasamos a una primera lectura? Claro. Me voy a aventar yo el torito primero. Por favor. Y al final cierras tú con una. Me encanta, Daniel. Ya saben, amigos, que en este programa siempre hacemos 2 sesiones de lectura. Y como me gusta pensar que la literatura es de todos, pues me aviento a leer los poemas de los autores que entrevisto. En esta ocasión voy a leer de un libro de Carlos Atl que se llama Lecturas de Poesía de los Aullantes, un libro que se llama Valientes del Cielo. Y comienza. Nadie podrá determinar las maneras en que el agua y las ventiscas revientan, las corazonadas de los aires sobre la historia. Las salpicaduras semejan lloviznas jóvenes, más mortales y tiernas que el gemido de un dios frente a esta búsqueda. Las respiraciones ya tildan de espina y sueño al tiempo. Se convocan a sí mismas furiosas. No es imposible el cadáver, no es imposible el remolino, no es imposible el aullido. Quienes braman son papel y antipapel. Los ladridos
renacen y cantan a partir de que nacen. Hay una luz seria anterior al sexo y al lenguaje, luz sin palabras, acuática. Ante este boxeo, mi origen se despierta y duele. Los ángeles atan sus botas, abordan un trote óseo que entrenace los cristales. Pueden verse las drogas, aprenden el apareo de los caimanes y sonríen. Mi electroquímica se dona a sí misma, dona un viento que pertenece al crimen. Una mujer que es más golpe que frío se tiende al cielo, y en su caída aparecen millares de banderas. Es el tiempo de la escritura y el oxígeno, de un respirar bajo el agua y las esquinas. Apóstoles incendian los vientres en que crecen. Surgen en flor de loto y paloma, pero logran convencer a sus madres del suicidio. El único Mesías fui yo, una hermafrodita que a los 20 años viajó al desierto, acompañado de un indígena de los fuegos. Y bajo el sudor del cielo, bajó el sudor del cielo. Bajo el sudor del cielo, bajé el sudor y el cielo. Canto que se escribe en los vientres al terminar la vida. Wow. ¿Algo que nos quieras comentar de este poema? Wow, parece que es muy profético, como que estaba... Es el libro que cierra es el poema que cierra mi primer libro y parece que estaba hablando de lo que iba a pasar en el futuro. Gracias por escoger ese poema y retroalimentarme. No, hombre, pues gracias a ti por escribirlo, por compartirlo y pues por el momento también. Wow, hay unas imágenes increíbles que ni yo, como esa de los ángeles atan sus botas. Por ejemplo. Claro, porque vuelves carnal y verdadero lo que está aquí, ¿no? Y esa cuestión de los profetas que tienen una misión importantísima en la vida, pero convencen a sus madres del suicidio, es como... No sé, es una cuestión paradójica que los salvadoras y salvadores de la humanidad siempre han sido asesinados. Claro. Carlos, ¿cuál es tu propósito al escribir poesía? ¿Para qué lo haces? Lo hago como archivo, como documentación, porque me convertí en escritor después de ser poeta, ya que como te conté mi historia, mi origen fue oral y performático, y posteriormente cuando ya yo recitaba en un lado y en otro me decían, oye, no, ¿dónde puedo comprar uno de tus libros? ¿O dónde puedo leer algo más? Y yo, es que lo inventé en ese momento, es que nada más me lo sé de memoria, entonces ya, pues los tuve que empezar a escribir. Ya. Entonces, la verdad es que también tengo libros que son escritura en sí. Gané un premio en el 2019 con un libro que se llama Espina, que me tardé un par de años en escribir, y ahí sí, enfoqué todo mi energía escritural, porque me gusta mucho la literación. Me encanta la poesía de Homero Aridgis, por ejemplo, de Vicente Huidobro. Soy un poeta de largo aliento como ellos. Cuando yo leí sus obras, dije, wow, es como lo que yo escribo, pero dije, ¿cómo no los conocía? O sea, como que son mis maestros que como que de repente te dejas de sentir huérfano de poesía cuando encuentras a estos maestros que han explorado la forma en que tú haces el... Justo te iba a preguntar cuáles son tus influencias literarias. Ya me dijiste dos, ¿no? Aridgis y Huidobro. ¿Alguien más? Así que digas, wow, esto Bueno, un contemporáneo chileno también de Huidobro, Pablo de Roca, con su libro Los Gemidos, un libro de 300 páginas. En ese tiempo no había computadoras, todo era tipos, sí. Pero eran tipos que él y Winnet de Roca tallaron en madera, imagínate, wow. La empresa de tallar bloques de madera para 300 páginas, eso... Y Pablo de Roca iba vendiendo artesanal. Eso era en 1917, amigo. Imagínate, o sea, y 300 páginas. Y él iba en su pueblo con las pinturas de sus hijos, las iba vendiendo casa por casa y sus libros. Entonces dije, yo siento que soy como Pablo de Roca, no solo en la escritura, sino en la forma de vivir la poesía. Cuando Pablo de Roca ya en sus años últimos le dieron el Premio Nacional de Literatura, hizo una gran comilona de una semana y dije, yo soy así,
¿Por qué? Porque yo tuve hambre y cuando la poesía me empezó a dar de comer, yo empecé a sentirme bien. Y una gran anécdota que tengo es que mi primer festival que fui fuera de la ciudad fue en Tijuana, en el Festival Caracol, y en el último día nos invitaron a comer mariscos. Yo en mi vida había ido a un restaurante de mariscos y menos que hubiera una mesa llena y me dijeran, ¿quiere usted otra cosa? Y yo nunca había sentido eso y dije, de aquí no me voy a ir jamás. Si la poesía me da amigos, me da estas bondades, yo aquí me quedo, ¿no? Y siento que Pablo de Roca fue alguien así, que lo compartió. Y desde ahí yo tengo una relación muy afectiva con la comida y con la poesía. Actualmente con el colectivo Poesía y Trayecto que tengo junto con Cintia Franco y Canuto Roldán y Joe Bardo, que son también poetas, hacemos cada mes un evento que se llama Todo el Poema al Asador, en un espacio cultural que tenemos en Santa María la Ribera, en Locac. Y ponemos parrilla y nosotros ponemos alimentos y que la gente vaya y coma, que come y diga poemas y que lleve lo que quiera para compartir, porque para nosotros eso es muy importante. Claro, está increíble. Oye, hablaste de 2 años de que te llevó a escribir un libro. ¿Podríamos abundar un poco más en tu proceso creativo a la hora de escribir? Es decir, ¿son poemas que escribes de manera espontánea o son poemas revisados de manera obsesiva o hay variaciones en esto? ¿Cómo es tu proceso creativo en la escritura? Sí, hay muchos tipos de procesos y eso me gusta mucho. En ese sentido me identifico con ahorita no recuerdo el nombre de este gran escritor de la escritura dinámica que tiene un garfio en su mano, que es un escritor mexicano. Él en cada uno de sus libros explora totalmente diferente la escritura y para mí eso es sorprendente. Y yo trato de hacer eso, pero un poquito inconsciente. Lo que sí te puedo decir es que la mayoría de mis libros, yo voy escribiendo poemas porque hay un motivo importante dentro de mi espíritu, por llamarlo de alguna forma, que me mueve a escribir ese tema y estoy trabajándolo así días, semanas, pueden ser meses, pero no me salgo de ahí, o sea, porque es un tema que me interesa hablar, decirlo, porque me está quejando en el espíritu. Y llega un momento donde tengo un grupo de poemas que cuando me invitan a un festival los reúno y como todos te regalan su libro, pues yo empecé a darme cuenta que eso pasaba, yo sé que les doy. Entonces empecé a autoeditar mis poemas que venía escribiendo esa temporada y de repente ya me di cuenta que tenía un montón de libros. Pero por ejemplo este libro que se llama Un boricua llegó de repente, lo escribí de un solo jalón, lo escribí durante... ¿Todos son autoediciones o te han editado otras editoriales también? Sí, varias editoriales me han editado. Lo escribí antes de ir a Cuba en el 2017, que pues fue el gran temblor, ¿no? El segundo gran temblor acá en la Ciudad de México. Sí. Entonces yo dije, no, pues voy a ir a Cuba y me puse a jugar, la verdad, así solito. Yo me puse agarré mi cuaderno y me puse a imaginar qué me iba a pasar. Y dije, un boricua llegó de repente y empecé así, y hasta empecé a decir, no, y cuando tengo ganas de que tiemble, levanto mis manos al cielo y hablo con Dios. Yo estaba inventando. Cuando estaba en Cuba y mi amiga sí que estaba recitando, me empezaron a llegar mensajes así de, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Y yo así, y otra amiga que también era mexicana me dice, ¿ya supiste que tembló en México? Igual que en el 85. Y pues yo me quería aventar al malecón y teletransportarme y llegar aquí, pero no podía y mi vuelo era hasta la otra semana. Entonces lo único que pude hacer es seguir escribiendo ese poema y resultó este libro de 30 páginas que se llama Un boricua llegó de repente, que habla de marihuana, de cumbia, de temblores y de la poesía como un lugar donde puedes salvarte y refugiarte. Sí, como que ahí hablo de muchos dolores importantes de mi vida en ese libro, pero específicamente yo descubrí a partir de estar escribiendo eso, que si yo era el dueño de lo que se le llama la diégesis, es decir, el entorno que tú creas en tu propio ambiente literario, bueno, pues en mi poema donde yo era el dueño, ahí podía yo amar a la gente. Y ahí yo no quería tener enemigos y aprovechaba el tiempo, claro, pues para amar, básicamente, ¿no? Claro. Oye, rápidamente voy a leer algunos de estos títulos para que la gente los conozca y que nos digas en dónde los pueden encontrar, ¿vale? Claro, sí. Tenemos, ya mencionó, Un boricua llegó de repente, Sin un freno que detenga a este Cadillac, Lectura de poesía de los aullantes, Tanatografías de las gacelas en mi quejido.
todos de Carlos Atl. ¿En dónde se pueden conseguir los libros? Ya sea físicos o digitales. Pues si me escriben por Instagram y están en la Ciudad de México, nos ponemos de acuerdo y se los entrego en un punto, a lo mejor en una lectura. Y sirve que hasta en la lectura les leo el poema que tanto les gustó. En el Instagram anuncias tus lecturas, tus fechas, el lugar y todo. Sí. ¿Cómo estás en Instagram? Como Carlos Atl, con K y con Z. Con K y con Z, para que lo busquen. O métanse a mi sitio de internet, carlosat.com, y ahí están todos mis libros. Ahí vienen, algunos se pueden descargar gratis. Y también ahí pueden decir, ahí vienen las instrucciones digitales. De que si lo quieren digital, cuánto te cuesta, y si lo quieres impreso, y te lo puedo enviar a cualquier parte del mundo. Padrísimo. Pues, ¿te parece que cerremos con la lectura por parte tuya? Sí, pues no sé si sea lectura o mejor me echo uno de... Pues, sí, por favor, o sea, ¿ya de memoria o qué? Pues sí. Claro, pues por favor, esa es tu cámara, adelante. Ok, voy a decir este poema que es una reescritura de H.H., que es este poeta chileno, y de Jen Karen, es una poeta de San Luis Potosí, junto con mi obra, y porque este poema es el con el que recité muchos años, y con este poema saqué dinero para irme a Tijuana, y para que haga énfasis con todo esto que ya hablamos, ¿no? Y dice así: ya no sé cuánto confío en el amor, porque el amor exige propiedad capitalista, y el mercado lo ha convertido en un corazón pintado de rosa que se vende los 14 de febrero en forma de hotel de paso. Por eso pienso que es mejor confiar en la amistad. ¿O quién de aquí no se ha enamorado de su amigo, de su amiga, de su amiga? Pasar la noche juntos es un pacto secreto, un acto de amistad, y que puede replicarse no solo la noche, sino también la madrugada y el amanecer, porque este es un poema y aquí todos estamos llenos de alba. Pero puede ser que cuando abres tus ojos, esa persona que tanto amaste ya se fue. Y no solamente él o ella, sino también tu billetera, tu tarjeta de crédito, tu licuadora, el refrigerador y hasta el colchón en el que estabas durmiendo, y tus lágrimas corren a alcanzarle para decirle: quédate con todo lo que me robaste, pero devuélveme el corazón como lo tenía la noche de ayer. El problema no es que ames, sino cómo vives el enamoramiento. Puede ser que cuando abres los ojos, no se ha ido. Tan solo fue a la cocina y ahora vuelve en mandil y calzones porque te ha preparado el desayuno, un café con 2 de azúcar, unos chilaquiles, lo que a ti se te antoje, se te ha servido a la mesa. Porque sí, los poetas podemos ser unos monstruos, pero siempre hay alguien que quiere quedarse contigo. O puede ser que cuando estás despertando te susurra algo muy suave, muy despacio, algo que no entiendes, y cuando estás a punto de besarle te das cuenta que lo que te acaricia no es su mano, sino un revólver, y lo que te susurra al oído no es este poema, sino la pregunta: ¿cómo te gustaría morir? ¿Morir de amor? ¿De un paro cardíaco? ¿De un balazo en la sien? La mejor manera de morir es dentro de alguien, en lo profundo de su piel, más suave que una pluma que nos lleve donde no sabemos que podemos ir. Morir como mueren los ríos en medio del mar, o como mueren estas nubes a mitad de la tarde. Convertirse en un trueno que rompe el cielo de la otra persona hasta provocar una inmensa lluvia que moje sus desiertos y mis desiertos hasta volvernos selvas, y en las selvas de nuestros pubis ser caníbales que devoren cada una de las carnes. Pero si decimos un poema como este, nos van a matar. Pero no importa, porque ya lo dijo Jen Karen y H.H. Ser poeta sirve para quedar bien con los amigos, para explicarle a nadie la sonrisa inmaterial del viento, pero sobre todo, ser poeta sirve para vivir y morir con elegancia, aún en la miseria y el hambre, porque no hay nada más exquisito que después de poeticar con Ledesma, de recitar un poema, se acerque a alguien, hablar cualquier cosa, la literatura o el clima, y terminar juntos en el horizonte de la habitación, ahí en donde escribiste ese poema que tanto le gustó. Y no importa si al amanecer se va y te deja con los ojos llenos de lágrimas, te prepara el desayuno en tanga o te apunta con un arma, porque lo importante es que tú estés dispuesta a amar, aunque sea solo una noche, y extrañar el resto de la vida. Sí, en la poesía se invierten los papeles, pero perder en la poesía significa solo una cosa: perderse, pero perderse con alguien
que eres tú mismo. ¡Bravo! Muchas gracias, Carlos. Un placer, Daniel. Pues muy bien, amigos, él es Carlos Atl. Búsquenlo en Google, búsquenlo en Instagram. Es un poeta que nos ofrece un acercamiento a la lengua originaria del náhuatl. Es el poeta del pueblo, es el profeta de la cumbia, es el poeta pues que transita de lo sagrado a lo profano. Muchas gracias, Carlos. Gracias, esperemos Daniel. que haya una nueva oportunidad de platicar en este programa y ojalá que también por ahí nos contactemos para que nos presentes amigos poetas tuyos y poder darle seguimiento a este programa y presentar todo el abanico de posibilidades del quehacer poético en la ciudad. Gracias, Daniel, a ti y a todo tu equipo, me la he pasado maravilloso. Igualmente. Poeticando. Pues esto fue Poeticando con Ledesma. Suscríbanse al canal, recomiéndenos. Si tienen amigos poetas, parientes poetas, pueden contactarnos en poeticandoconledesma@gmail.com. Y muchas gracias, nos vemos el próximo episodio.